la salud de Antonio y Rosa, por la salud de Carlos Alberto, por la salud de Luis Gilberto Males, por el eterno descanso de Néstor Saavedra Pérez Nandi, 10 meses, Pedro Alejandro Jiménez Madariaga, Yair Alexander Ruiz Cortés, Bielka Quintero Puga, 8º día, Loli Chapman de García de Paredes, 9º día, Nieves Sofía Herrera de Bustos, Amira Zoraida Díaz Valdés, 5º aniversario, Emilio Somoza Valdés, 9 meses, Octavio Aranzales, 1er mes, Irma Morales de Pérez Bardi, Alfredo Sánchez Ureña, 2º aniversario, Edma Pinilla de Jaén, John Emil Stratman Rodaniche, Alina Guerrero, 5º aniversario, Hernán Castro Campos, 9º día, Olga de Tribaldos, 1er aniversario, Ladies Esther Tapia, Elisa Arias Vallarino, Carlos Enrique Pérez, 6º día, Ernesto Enrique Escudero Díaz, 11 meses, Peti González Díaz, Juan Carlos Gorrichategui Dutari, Gustavo Alberto Troncoso, Ferrari en memoria, Juana Frías García de Ovaldía, 3er aniversario, Jessica del Carmen Carpintero Morán, 3er aniversario, Eduardo Esteban Durán, Joaquín Mesa y Casa, 21 aniversario, Lilia Esther Nieves, 8º día, Mario Martínez Rodríguez, 2º aniversario, Georges Bullock, 6º aniversario, Irving Anel Estancio Latencio, 3 meses. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembro de Cristo en sangre redimido, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente nuestra Eucaristía, pidámosle al Señor que nos conceda en este misterio, en este sacramento de reconciliación, el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo solo en tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba fruto, abundante fruto. Pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen, no tenemos rey. Pero si no tienen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinos y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes, cúbrannos, y a las colinas, sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos al Señor y a su poder. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del Señor. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurramos al Señor y a su poder.
Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Recurramos al Señor y a su poder. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. Recurramos al Señor y a su poder. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Estamos a 8, ¿verdad?, de julio. Y bueno, pues la próxima semana es la Virgen del Carmen y ya la gente pues está repasando su librito de la novena de la Virgen con esta advocación. Aquí en Panamá, pues yo creo que antes de que se insinuara cualquier otro patronazgo, aunque nadie la hubiera declarado, la Virgen del Carmen como que tiene un lugar en el corazón de todos los panameños, especialmente en algunos lugares, ¿verdad? Bueno, pero yo me refiero a la fiesta del Carmen porque a nosotros los misioneros nos pone en la pista de celebrar otro aniversario de la fundación de la Congregación de los Misioneros por San Antonio María Claret, que está pintadito en todos sus vitrales, ¿verdad?, en la secuencia de sus encuentros fundamentales con el misterio de nuestro Señor. Y
Hoy, precisamente, nosotros comenzamos a leer en la secuencia del Evangelio de San Mateo el capítulo 10, que se llama el discurso de la misión. Y ustedes saben que San Mateo organiza todo lo que se refiere a Jesús para presentarnos su persona y que el Señor nos hable desde esta palabra que le inspiró el Espíritu Santo a San Mateo. Distribuye todo ese material que él ha recogido, que él ha vivido, que él ha recibido del Señor como apóstol que fue del Señor. Si el mismo Mateo del que nos habla este Evangelio también es el redactor de este libro, ¿verdad? Entonces, él hace 5 discursos para presentarnos especialmente la parte, digámoslo así, como doctrinal de la palabra del Señor. Y entre cada una de esas secciones pone otros aspectos de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros la primera parte que escuchamos fue el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7. Estas 2 semanas que pasaron, hasta ayer estábamos leyendo la parte que hay entre el primer discurso y que era todo de curaciones, ¿verdad? Y que pues el mismo evangelista, al terminar ayer este repaso del Evangelio que hacemos cada año, pues nos dice que el Señor veía las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, y le revolvía las entrañas mirar tanto sufrimiento y tanto dolor, y entonces manifiesta su presencia en medio de nosotros, curando todas las heridas y dolencias de la humanidad. Entonces, ayer, como si ya fuera una especie de enlace de esta sección con el capítulo que vamos a empezar, nos deja el Señor esta encomienda. Vean qué grande es el mundo y cuánta necesidad tiene de Dios. Entonces, esa súplica sube constantemente desde esta tierra hasta el trono del Señor. Díganle al Señor, mi Padre, que envíe trabajadores a sus campos. ¿Ven? Entonces, el Señor no se limita Él a manifestarnos su realidad personal que está en medio de nosotros, sino que nos dice, miren, si yo algo quiero es que se contagien de mí, y no solamente se van a contagiar porque me imiten así exteriormente, es que les estoy metiendo mi propia vida, o sea, yo les estoy infundiendo mi espíritu. El que escuche y viva lo que yo propongo en el Evangelio, no solamente oye y ve, sino que absorbe, se alimenta de esto, y entonces ahora vive en mí, vive por mí, vive para mí. Entonces, si yo estoy viendo las cosas desde este punto de vista de la misericordia de Dios, ustedes tienen que llevar en su propio corazón esa inquietud. Su oración tiene que ser constante y celosa, ¿verdad? Señor, no desampares a esta humanidad que tanto necesita de ti. Hazme un instrumento tuyo. Haz de mi familia un semillero de cristianos, pero así, cabales, de otros Jesús. O sea, convierte mi casa en la casa de Nazaret, que fue
la casa de María y José, justos de Dios, que pensaban y sentían con Dios, y por eso ahí el Señor asume una humanidad en la que se expresan y se vive toda esa solicitud de Dios por nosotros. ¿Ven? Entonces esto, y ahora cuando llegamos al capítulo 10, entonces el Señor dice, bueno, si vamos a pedir al Señor que mande obreros, pues vamos a empezar a convertirlos a ustedes en obreros. ¿Ves? Entonces eso es lo que significa el discurso de la misión, hacer otros Cristos. O sea, Cristo no se quiere que, no, es cierto que es el Hijo de Dios hecho hombre, pero Él no vino a hacerlo todo solo, ¿verdad? Sino que viene a hacerlo en nosotros, para nosotros y para los demás. Ven, cuando dice el Concilio Vaticano II, cuando Jesucristo asumió su propia naturaleza, en cierto modo nos ha asumido a todos nosotros como humanidad suya. O sea, no se limita a hacerse un hombre, sino que se hace como todos nosotros. Y en todos nosotros Él quiere ser el misionero del Padre. ¿Ven? Entonces esta instrucción del Evangelio es para todos, pero para que nosotros entendamos lo necesario y lo radical y lo importante que es esto, el Señor nos pone este sacramento, el sacramento de los 12. ¿Ven? El Señor siempre obra de una manera sacramental. ¿Qué significa Nosotros decimos que tenemos 7 sacramentos, ¿verdad? Y esos sacramentos son tales porque en estas acciones de la Iglesia, el que hace las cosas es Él. Cuando ustedes se confiesan, ¿quién los perdona? El Padre Bernardo, pobrecillo, ¿verdad? Porque si hubiera un tribunal serio, no estaría parado aquí. Ven, es Él. Uno solamente es un canal de gracia, ¿verdad? Como el agua nos llega a la casa. Ustedes no se beben las tuberías, beben el agua que pasa a través de las tuberías, ¿verdad? Entonces, si la tubería es muy sucia, se perdió el trabajo de la, ¿cómo se llama? Allá donde la procesan el agua. La purificadora, sí, gracias. Ven, de purificarla pasaron por un cura todo perdido. Ven, entonces por eso nos enseña la teología que los sacramentos operan la gracia ex opere operato, o sea, por lo que hace Jesús él mismo, no por la santidad del ministro, sino por la santidad del que nos da la gracia. ¿Ven? Y claro, el que recibe la acción de Jesucristo también tiene que ser, como decía Jesús, tierra buena, ¿verdad? Porque la semilla que siembra el divino sembrador es la mejor. Pero si somos como ese piso, ¿verdad? Ahí cae una semillita, ¿va a dar mucho? Pues miren que la naturaleza es tan generosa que a pesar de lo que limpian el santuario, a lo mejor algún día se sorprenden que alguna plantita ha germinado por ahí, ¿verdad? Miren en las aceras, tanto que pasa la gente por ahí pisoteando, y a pesar de eso, ¿verdad? Si encuentra una semillita, una grieta en el cemento o así, ahí aprovecha para nacer. ¿Ven? Pues, ven, nosotros, yo les digo, la tubería, comparándonos con la vida que tenemos que llevar los sacerdotes, ¿verdad? Que a veces estropeamos el mandado del Señor
porque somos una tubería tan sucia que la gente dice, bueno, primero predicar, primero dar trigo y después predicar, dice el dicho, ¿no? Y por la parte nuestra, si somos más duros que ese piso, ya lo dice el Señor, cuanto de Él solo, cuanto pase la señora limpiando el santuario después de que ustedes se van, se terminó la promesa de la cosecha, ¿verdad? Entonces tenemos que mirar la parte y lo que pone Dios. Y lo que pone Dios en los sacramentos es Él mismo, el que está. ¿Ven? Cuando nos bautizamos, se obra la maravilla de regenerar al hombre caído y recuperarse como hijo de Dios, ¿verdad? Volvemos a nacer, una vida nueva. En la Eucaristía comemos pan de ángeles. No, pan de ángeles no, el pan que el Padre nos da a nosotros. Los angelitos ya están en la gloria, ¿verdad? Toda la vida han estado allá, viviendo solo con los ojos, porque con contemplar a Dios ya están fuertes. Nosotros necesitamos que el pan que nos nutre físicamente y que nos da nuestras energías, pues el Señor nos lo regale convertido en su cuerpo para que nosotros tengamos la vida, ven, que Él nos da. Así como el pan que comemos a mediodía o en los 3 tiempos del día, nos dan energías para nuestras funciones vitales, así como seres de este mundo, pues como criaturas de Dios, el Señor nos alimenta. Entonces, los apóstoles son como otro sacramento, ¿verdad? Y no solamente son otro sacramento, porque en los apóstoles nos está dando el sacramento del orden, ¿verdad? Del orden sacerdotal, pero al mismo tiempo nos está diciendo a nosotros, como sacramento siempre es una realidad natural, o sea, pone a hombres de carne y hueso, sencillos y humildes, pero en los que Él se va a hacer presente. Por eso el Señor les dice que les da poderes. ¿Cuáles poderes? Los mismos que le hemos visto ejercitar al Señor en estos 2 capítulos de sanación, y los que nos manifestó el Señor en los capítulos de esa sabiduría, que cuando la miran simplemente como sabiduría, así que pudiera ser solo sabiduría humana, los grandes genios de la humanidad dicen, pues, es que esto no se le podía ocurrir a alguien si no venía de lo alto. Ven, aunque no crean, Gandhi nunca se hizo católico, ¿verdad? Pero él actuó desde las bienaventuranzas. Entendió toda la fuerza terrible que tiene ese mensaje solo como mensaje humano. ¿Qué tal que se hubiera imbuido del verdadero espíritu de las bienaventuranzas como cristiano? Es que habría sido yo creo que, ¿sabes lo que le pasó a San Francisco? ¿Verdad? ¿Por qué San Francisco tiene tantos devotos siempre? Porque encarnó también el Evangelio, que es como si viéramos a Jesús de nuevo, ¿verdad? En otro tiempo. Pues esto es lo que le pasó a San Antonio María Claret cuando fundó la congregación. Ven, de tal manera absorbió la palabra de Dios que cuando él se decide a fundar la congregación, anda buscando personas que tengan el mismo espíritu que él. ¿Y cuál era ese espíritu? Gente que quiera vivir a la manera apostólica. O sea, ¿y qué significa la manera apostólica? Vivir íntimamente unido al Señor y de tal manera identificarse con Él que uno ve el mundo como lo veía el Señor y lo sentía el Señor, y entregarse como Él se entregó.
ven a cumplir la voluntad de Dios y sobre todo a buscar, ¿verdad? Esa voluntad de Dios que mandó a Jesucristo para que nosotros tengamos vida. Buscar gente que quiera darle vida a la humanidad. ¿Con qué fuerza? Con la que nos comunica Dios en Jesucristo. Ven, entonces convertirse al Evangelio es encontrar esto, es tener esa experiencia, ver cómo el Señor está aquí y nos está para que nosotros pues nos convirtamos en Él. No solamente para que dejemos las cosas malas, que hay que dejarlas, ¿verdad? Con eso no hacemos, pero sobre todo que nos demos que el Señor, cuenta de que el Señor quiere eso, que seamos otro Cristo, que vivamos en Él, que vivamos por Él, que vivamos con Él, que vivamos para Él y así nos entreguemos a los demás. Pidamos a nuestro Padre Celestial, fuente de vida y caridad, que escuche nuestras oraciones y digamos: concédenos, Señor, acoger tu Espíritu. Concédenos, Señor, acoger tu Espíritu. Por el Santo Padre, que pueda guiar la Iglesia con rectitud y gratitud hacia Dios, trabajando incansablemente por la purificación de las almas, oremos. Concédenos, Señor, acoger tu Espíritu. Por las vocaciones, para que cada vez sean más numerosas las personas que con coraje dan testimonio ante el mundo de que vale la pena gastar la propia vida por Dios, oremos. Concédenos, Señor, acoger tu Espíritu. Por los que sufren de depresión a causa de dificultades a nivel familiar o laboral, y por los que están en los márgenes de la sociedad, que abran el corazón a la acción del Espíritu para que lleguen a ser seno capaz de asimilar y hacer fructificar la palabra de Dios, oremos. Concédenos, Señor, acoger tu Espíritu. Por esta comunidad, que el Señor infunda en nosotros un corazón puro, que está en busca del rostro de Dios en cada situación de la vida y libre de la sombra de la falsedad y de la hipocresía. Oremos. Concédenos, Señor, acoger tu Espíritu. Acoge, Señor, estas súplicas que te dirigimos, seguros de tu benevolencia que emana de tu amor de Padre, manifestada en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, te transforme nuestra vida en el cuerpo. Él será para nosotros pan de vida. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el Bendito sea, Señor, trabajo del universo, por este vino, fruto de la vida de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. para alabanza y gloria, para nuestro bien y de todos. Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad,
concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ya fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos que hemos encomendado al comienzo de nuestra celebración y que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y de todos aquellos que también nosotros encomendamos, los que están en nuestras casas volviendo del trabajo, los que se han encomendado también por necesidades o por dar gracias a Dios por los beneficios recibidos y tantas otras situaciones que quieren presentarle al Señor. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Me decía un chavalito un día de estos, no me pongo en los zapatos del otro, pues pongámonos nosotros en los zapatos de Jesús y digamos desde su corazón y con su voz y sus palabras y con todo lo que hay por nosotros y para Dios en ese corazón, la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la comunión, por favor, organizar 2 filas al centro. Los que están en las bancas laterales, formar filas. Los pasillos intermedios son para retomar los asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy, Señor, contigo voy contigo, Señor. Hoy, Señor, hoy confirmo mi vocación. El Señor en la orilla del mar llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, pescadores de hombres seréis. Le siguieron dejando la red. Voy, Señor, contigo voy contigo, Señor.
el Señor a los 12 eligió, por su nombre uno a uno llamó. Mis amigos por siempre seré, donde vaya vosotros vendréis. Voy, Señor, contigo voy contigo, Señor. Hoy, Señor, hoy confirmo mi vocación. Si el Señor nos manda, somos sus apóstoles, que eso significa esa palabra, los que el Señor manda, pero no nos manda solos ni con las manos vacías. Va Él con nosotros y por eso se hace sacramento que nos da vida. Yo soy el pan de la vida. El que me come tiene vida eterna. Por eso podemos darle algo a los demás, porque lo tenemos todo en nosotros. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Ya tenemos disponible el pan de la palabra del tercer trimestre, julio, agosto y septiembre. Puede adquirirlo en la oficina parroquial y en la tiendita del pasillo. Ayuda a los hermanos venezolanos a través de los misioneros claretianos. Puede realizar tu donación a la cuenta bancaria que está puesta en las pizarras del pasillo del templo y en la oficina parroquial. Toda ayuda debe ser enviada únicamente a esa cuenta bancaria, ya que se canalizará a través de los misioneros claretianos de Venezuela, agradeciendo su generosidad, unidos en oración. Los invitamos a participar en la segunda subasta de obras de arte Colores del Santuario, que se realizará el miércoles 8 de julio de manera presencial a las 7:30 en el Salón Parroquial y en modo virtual del 8 al 12 de julio. Pueden encontrar los detalles en el QR de la pizarra del pasillo. El beneficio se destinará a las obras de nuestra parroquia. El próximo jueves 16 de julio inicia el taller de oración y vida a las 7 de la noche en el salón número 9 del segundo piso. Puedes inscribirte a través del número de WhatsApp que está en el flyer de la pizarra del pasillo. Encontrará más información sobre todas estas actividades en la oficina parroquial, en la tiendita y en las pizarras del pasillo. Recuerde llevar su panorama católico a 50 centavos el ejemplar. Buenas noches. La subasta de cuadros ya está abierta ahí en el primer piso del edificio. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. ¿Les di la bendición o no? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar,
En mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar a María de Nazaret. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.